En las tierras áridas de Jalisco, donde el sol quema sin piedad y la pobreza se pega a los huesos como el polvo del camino, una hija, con el corazón envenenado por el rencor, cometió un acto de crueldad tan profundo que helaría la sangre del más indiferente. Arrojó a su propia madre, una anciana de 82 años, llamada Consuelo, a vivir sus últimos días en la inmundicia de un chiquero, condenándola a compartir su existencia con los cerdos, el lodo y la más absoluta desesperanza. La escena era un retrato del infierno en la tierra, una madre frágil, temblando de frío y soledad, mientras su hija la observaba desde la distancia con una mirada tan vacía como su alma. Era un abandono que gritaba al cielo, una traición que parecía sellar el destino de la pobre mujer. Pero lo que Alma, la hija resentida, no podía imaginar ni en sus más oscuros pensamientos, era que el cielo, efectivamente, había escuchado. Ella creía haber sentenciado a su madre al olvido, pero sus actos habían encendido una mecha divina, una que estaba a punto de explotar de la forma más inesperada. Estaba por desatarse una revuelta celestial, no con ángeles de alas blancas descendiendo entre nubes doradas, sino con la llegada de un guardián terrenal, un ser de 4 patas y pelaje azabache, cuyo relincho poderoso resonaría como un trueno de justicia. Este no era un simple animal, era una respuesta, un milagro galopante enviado para recordarle al mundo que la fe, incluso la que nace en un lodazal, tiene una fuerza capaz de sacudir los cimientos del odio. ¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan abandonado, que has levantado la vista al cielo buscando una señal, por pequeña que fuera? ¿Crees de verdad en el poder de la oración, en esa conversación silenciosa que tenemos con algo más grande que nosotros mismos cuando ya no nos quedan fuerzas? Esta historia te obligará a preguntártelo una y otra vez. Te llevará al límite del dolor humano, para luego mostrarte un milagro tan sobrecogedor, tan puro, que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia y la redención. Es una prueba de que incluso en el rincón más oscuro del mundo, una sola vela de fe puede invocar una luz capaz de cegar a la misma oscuridad. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final, a que seas testigo de cómo la plegaria de una madre humillada se convirtió en un estruendo de cascos y furia divina. Acompáñanos en este viaje y descubre el increíble poder del perdón y la intervención celestial en la vida de quienes nunca pierden la esperanza. No te muevas de tu asiento, porque la historia de Consuelo y su ángel guardián te cambiará para siempre. Y si al final sientes que tu corazón se ha conmovido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nunca te falten historias que te recuerden que los milagros, amigo mío, sí existen y a veces llegan a todo galope. El pequeño pueblo, apenas un puñado de casas de adobe desparramadas a las afueras de Jalisco, era un lugar olvidado por el tiempo y la fortuna. El sol caía a plomo sobre la tierra agrietada, levantando un polvillo rojizo que se metía en los pulmones y cubría todo con un manto de resignación. Los días transcurrían lentos, marcados por el canto de los gallos y el tañido lejano de una campana de iglesia que sonaba más a lamento que a llamado. En este rincón del mundo, la vida era una lucha silenciosa, una prueba de resistencia contra la sequía, la pobreza y, para algunos, contra la crueldad que anida en el corazón humano. Aquí, en el borde de la nada, se desarrollaba un drama que los vecinos preferían ignorar, un pecado que crecía a la vista de todos, pero en el que nadie se atrevía a intervenir. La casa de Alma se levantaba en el límite del pueblo, una construcción humilde de paredes descarapeladas y un techo de lámina que crujía con el viento. Desde fuera, no era más que otra vivienda modesta, pero guardaba en su patio trasero una vergüenza,
un secreto a voces que apestaba a miseria, junto a un pequeño corral donde un par de cerdos se revolcaban en el fango, se alzaba un cobertizo improvisado, con paredes de madera podrida y un techo que ofrecía más agujeros que cobijo. Este era el hogar de Consuelo. No había cama, solo un montón de paja sucia y húmeda. El aire estaba impregnado del olor agrio del estiércol y la podredumbre, una peste que se adhería a la ropa y a la piel, un recordatorio constante de su humillante condición. En medio de esta desolación vivía Consuelo, una mujer de 82 años, cuyo cuerpo se había encogido y encorvado bajo el peso de una vida de trabajos y penas. Su piel, un pergamino de arrugas profundas, narraba la historia de incontables amaneceres bajo el sol del campo y noches de vigilia. Sus manos, nudosas como las raíces de un mezquite viejo y temblorosas por la edad, rara vez estaban quietas. Casi siempre se aferraban a un pequeño rosario de madera cuyas cuentas se habían alisado por el roce constante de sus dedos. Sus ropas, harapos manchados de lodo y olvido, no eran más que un reflejo de su exilio. Sin embargo, en sus ojos, a menudo empañados por lágrimas silenciosas, se escondía una luz que ninguna miseria había podido apagar, la chispa de una fe inquebrantable. A pesar de la crueldad que la rodeaba, Consuelo poseía una fortaleza que no residía en su cuerpo frágil, sino en su espíritu indomable. Cada mañana, al primer rayo de sol que se colaba por las rendijas de su prisión, ella no maldecía su suerte. En su lugar, sus labios, agrietados, se movían en una oración silenciosa, una conversación íntima con un Dios que ella sentía más cerca que nunca en su abandono. No pedía por su liberación, ni por castigo para su verdugo. Su súplica era siempre la misma, un murmullo que se perdía en el aire viciado del chiquero. Padre mío, no me olvides, pero por favor, no te olvides del alma de mi hija. Cuídala, que no sabe lo que hace. Era una muestra de amor tan pura y radical que resultaba casi incomprensible. Su rutina era un calvario diario. Sobrevivía con las sobras que su hija le arrojaba como si fuera un animal más del corral. El frío de las madrugadas se le calaba hasta los huesos y el calor del mediodía la dejaba sin aliento, buscando la escasa sombra que proyectaba el cobertizo. Los vecinos, como don Ignacio, el hombre de la tienda de abarrotes, y doña Elvira, una mujer piadosa que dirigía los rezos en la capilla, sabían perfectamente lo que ocurría. A menudo intercambiaban miradas de desaprobación y susurros cargados de lástima y temor. «Pobre Consuelito», decían entre dientes, «Alma tiene el corazón podrido». Pero el miedo a la furia de Alma, una mujer de carácter volátil y lengua afilada, los mantenía a una distancia prudente, convirtiéndolos en cómplices silenciosos de aquella atrocidad. Alma, con sus 48 años, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros anchos. Su rostro, habitualmente contraído en un gesto de amargura, estaba surcado por líneas de desprecio que la hacían parecer mayor de lo que era. Sus ojos, dos pozos de frialdad, rara vez mostraban alguna emoción que no fuera la ira o el fastidio. Se movía con una energía brusca y violenta, como si cada paso que daba fuera un golpe contra el suelo, contra su propia vida. Vestía de manera práctica, con ropas de trabajo que no hacían más que acentuar la dureza de su figura y el descuido con el que trataba todo a su alrededor, incluyéndose a sí misma. Su presencia era una tormenta contenida, siempre a punto de estallar. La crueldad de Alma no era un impulso momentáneo, sino un veneno que había ido destilando lentamente a lo largo de los años. Cada día, alrededor del mediodía, protagonizaba el mismo ritual de humillación. Salía al patio trasero con un cuenco de metal oxidado, lleno de los restos de su propia comida, un pedazo de tortilla dura, algunos frijoles resecos, las cáscaras de las verduras.
Sin decir una palabra, con un gesto de profundo asco, lanzaba el cuenco al suelo, a menudo directamente sobre el lodo del chiquero. «Ahí tienes, vieja inútil», gritaba a veces, con la voz cargada de un resentimiento que iba mucho más allá de la simple maldad. «Agradéceme que por lo menos te doy de tragar, que no eres más que un castigo que Dios me mandó». Para Alma, su madre no era una persona, sino el símbolo viviente de su propio fracaso. Hacía una década, su esposo, el amor de su vida, se había marchado a Estados Unidos con la promesa de volver convertido en un hombre rico. Nunca regresó. La dejó sola, con un hijo que criar y una montaña de deudas que la ahogaban. El abandacio la había quebrado, llenándola de una vergüenza y una rabia que no sabía cómo procesar. Y toda esa frustración, toda esa humillación, la proyectaba sobre la figura frágil de Consuelo. En el rostro de su madre veía su propia vida miserable, una carga que no había pedido y que, en su mente retorcida, era la culpable de todas sus desgracias. Castigar a su madre era su única forma de sentir que tenía algo de control. La escena del mediodía era siempre la misma. Consuelo, con la espalda adolorida, se arrastraba lentamente hasta el lugar donde había caído el cuenco. Con sus manos temblorosas, recogía los pedazos de comida del fango, limpiándolos torpemente en su delantal raído antes de llevárselos a la boca. Comía despacio, no solo por la debilidad, sino para hacer que aquel mísero alimento durara lo más posible. Alma la observaba desde el umbral de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción perversa. Disfrutaba de su poder, de esa pequeña tiranía que había construido en su patio trasero. Era el único reino donde ella era la reina. Una soberana cruel y solitaria, cuyo único súbdito era la mujer que le había dado la vida. Mientras tanto, en la quietud de su sufrimiento, Consuelo había encontrado un pequeño resquicio de esperanza, una luz en el horizonte que le daba fuerzas para seguir respirando. Casi todas las tardes, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de naranjas y morados, una figura majestuosa aparecía en la llanura que se extendía más allá de los límites de la propiedad. Era un caballo salvaje, un imponente criollo de pelaje negro como la noche, con una brillante estrella blanca en la frente que parecía un faro en la oscuridad. Se movía con una gracia y una libertad que contrastaban brutalmente con el encierro y la miseria del chiquero. Consuelo lo esperaba cada día, y su sola presencia era un bálsamo para su alma herida. El caballo, a quien ella había bautizado en secreto como Relámpago, no era un animal común. Había algo en su porte, en la forma en que mantenía la cabeza erguida y en la profundidad de sus grandes ojos oscuros, que sugería una inteligencia y una nobleza fuera de lo normal. Era fuerte, con músculos que se marcaban bajo su piel lustrosa, un testimonio de su vida en libertad. Se decía en el pueblo que había escapado de un rancho cercano donde su dueño lo maltrataba y que ahora vagaba por los campos como un espíritu libre. Pero para Consuelo, él era mucho más que eso. En su corazón devoto estaba convencida de que era un mensajero, un ángel guardián enviado por Dios para vigilarla en su penar. Existía una conexión silenciosa y profunda entre la anciana y el animal. Relámpago nunca se acercaba demasiado, manteniendo siempre una distancia respetuosa, como si entendiera la fragilidad de la situación. Pastaba tranquilamente en el límite del terreno, pero sus ojos a menudo se desviaban hacia el cobertizo, observando a Consuelo con una fijeza que parecía casi humana. Sus apariciones, curiosamente, siempre coincidían con los momentos de mayor angustia de la anciana. Cuando el hambre era más aguda, cuando el frío era más insoportable, cuando las palabras de Alma habían sido particularmente hirientes, allí estaba él, una silueta de fuerza y dignidad recortada contra el cielo.
Era como si las oraciones de consuelo, sus lamentos silenciosos, fueran un llamado que solo él podía escuchar. Desde su rincón de miseria, Consuelo le hablaba, le contaba sus penas, sus miedos, sus pequeñas esperanzas. «Mírame, mi ángel guardián», susurraba con la voz quebrada. «Hoy el día ha sido duro, pero tu presencia me recuerda que no estoy sola. Dios no se ha olvidado de mí, porque te ha enviado a ti para que me acompañes». El caballo simplemente la miraba, moviendo ocasionalmente sus orejas como si estuviera escuchando atentamente cada una de sus palabras. Para cualquier otra persona, sería la escena de una vieja loca hablándole a un animal. Pero para Consuelo era un diálogo sagrado, un pacto secreto que le daba la fuerza necesaria para enfrentar una nueva noche en el infierno que su hija había creado para ella. Don Ignacio, el tendero, era un hombre bueno pero cobarde. Cada vez que Alma entraba a su pequeña tienda a comprar lo mínimo indispensable, con su cara de pocos amigos y su forma de hablar cortante, él sentía una mezcla de lástima y rabia. Sabía que la comida que Alma compraba era solo para ella, mientras su madre se consumía a la intemperie. A veces se atrevía a preguntar con timidez, «¿Y doña Consuelo? ¿Cómo sigue?». La respuesta de Alma era siempre una mirada fulminante que lo hacía callar de inmediato. «Mi madre está donde tiene que estar», soltaba con veneno. Don Ignacio bajaba la mirada. Se sentía un miserable por no hacer nada, pero el miedo a meterse en problemas era más fuerte. El pueblo entero vivía bajo la sombra de esa cobardía colectiva. Doña Elvira, la rezandera del pueblo, una mujer cuya vida giraba en torno a la iglesia y las novenas, también llevaba a Consuelo en sus pensamientos. Durante las tardes de rosario, pedía en voz alta por los enfermos y los desamparados. Pero todos en la pequeña capilla sabían que su plegaria tenía un nombre y un apellido. Había intentado hablar con Alma una vez, acercándose a ella con un pretexto piadoso, sugiriéndole que la caridad cristiana empezaba en casa. Alma la había despachado con tal sarta de groserías y amenazas que la pobre mujer no se había atrevido a volver a intentarlo. Desde entonces, su ayuda se limitaba a rezar desde lejos, pidiéndole a Dios una intervención que ella misma no se atrevía a protagonizar. La casa de Alma, por dentro, era un reflejo de su estado de ánimo. Estaba limpia de una forma obsesiva, casi estéril, pero carecía de cualquier tipo de calidez o alegría. Los pocos muebles que había estaban cubiertos con sábanas viejas, como si nadie viviera allí. No había fotos en las paredes, ni flores en las ventanas. El único ruido era el del viejo televisor que Alma encendía por las noches para ahogar el sonido de sus propios pensamientos. Era una fortaleza de soledad, un mausoleo donde había enterrado todos sus sueños rotos. Y afuera, en el patio, su madre pagaba el precio de ese entierro, una víctima inocente de un dolor que no le pertenecía. El hijo de Alma, ya un joven de 20 años, había huido de aquel ambiente tóxico tan pronto como pudo. Se había ido a trabajar a la ciudad y rara vez volvía. Cuando lo hacía, las discusiones con su madre eran monumentales. Él le suplicaba que tratara a su abuela con un mínimo de decencia, que la dejara entrar en la casa. «Ella te cuidó cuando eras un niño», le gritaba, pero sus palabras rebotaban contra el muro de amargura de Alma. «Tú no sabes nada. Lárgate si no te gusta. Vete como hizo tu padre», le respondía ella, tocando la herida más profunda. El joven se iba con el corazón roto, dejando atrás a las dos mujeres atrapadas en su tragedia particular. La salud de Consuelo se deterioraba a ojos vistas. La humedad constante del chiquero le había provocado una tos persistente que la sacudía día y noche. Sus articulaciones, hinchadas por el reumatismo, le dolían con cada movimiento. A veces, pasaba horas enteras en una misma posición,
incapaz de encontrar alivio. La malnutrición había hecho estragos en su cuerpo, dejándola en un estado de debilidad extrema, pero su fe, lejos de menguar, parecía crecer con cada nuevo padecimiento. «Dios mío, me estás poniendo a prueba», murmuraba mientras apretaba su rosario. «Pero no te preocupes, que esta tu sierva no se va a rajar. Aguantaré lo que me mandes, porque sé que tienes un plan para mí». El contraste entre madre e hija era el de la noche y el día, el del perdón y el rencor. Mientras Consuelo encontraba en su fe una razón para amar a pesar del dolor, Alma encontraba en su dolor una razón para odiar a todo el mundo. Vivían a escasos metros de distancia, pero habitaban universos morales completamente opuestos. Una construía un altar a la esperanza en medio del fango. La otra había erigido un monumento al resentimiento dentro de las paredes de su casa. Y en medio de ellas, el pueblo entero contenía la respiración, esperando el desenlace inevitable de una historia que había llegado a un punto de quiebre. La presencia de Relámpago se hizo cada vez más constante. Ya no era solo una visita vespertina. A veces, Consuelo se despertaba en mitad de la noche y a la luz de la luna podía distinguir su silueta oscura pastando en silencio, como un centinela fiel que montaba guardia. Su cercanía le infundía un coraje inexplicable. Se sentía protegida, cuidada. El caballo se había convertido en su única familia, en su único confidente. Era la prueba tangible de que no estaba completamente sola, la promesa de que algo, en algún momento, tenía que cambiar. Él era la semilla de la esperanza, plantada en el terreno más infértil, esperando la lluvia adecuada para germinar. Alma también notaba la presencia del caballo. Al principio no le dio importancia. Un animal más en el campo, pero su constancia empezó a inquietarla. Lo veía siempre en el mismo lugar, siempre mirando hacia la casa, hacia el chiquero. A veces, cuando salía a gritarle a su madre, sentía la mirada del animal clavada en su nuca, una mirada que le provocaba un escalofrío. «¡Largo de aquí, animal del demonio!», le gritaba, arrojándole piedras que nunca llegaban a su destino. El caballo ni se inmutaba, simplemente la observaba, con una calma que a Alma le resultaba profundamente perturbadora, como si la estuviera juzgando en silencio. Los cerdos del corral, animales sucios y ruidosos, parecían tener un respeto extraño por la anciana. A menudo, cuando Consuelo se acurrucaba en su rincón para dormir, ellos se mantenían al otro lado del pequeño cercado, gruñendo suavemente. Nunca la molestaban, nunca intentaban invadir su escaso espacio. Era como si hasta las bestias más simples pudieran reconocer la santidad que emanaba de aquella mujer sufriente, una santidad que su propia hija era incapaz de ver. El chiquero, paradójicamente, se había convertido en un santuario donde la víctima y los animales convivían en una paz extraña y silenciosa. Consuelo había perdido la noción del tiempo. Los días se mezclaban unos con otros en una monotonía de hambre, dolor y oración. Su mundo se había reducido a los límites de aquel corral inmundo. Su única ventana al exterior era el trozo de cielo que podía ver a través del techo roto y la figura de Relámpago en el horizonte. Ya no recordaba cómo se sentía dormir en una cama limpia o comer un plato de comida caliente en una mesa. Su vida anterior se había desvanecido como un sueño lejano. Solo quedaba el presente, un presente brutal y descarnado que ponía a prueba su resistencia a cada instante. Una tarde, mientras rezaba el rosario, una de las cuentas de madera se rompió entre sus dedos. Para cualquiera, habría sido un detalle insignificante. Para Consuelo fue una señal. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo, sino una extraña certeza. Sintió que algo estaba a punto de suceder, que el hilo de la paciencia divina estaba llegando a su fin. Miró hacia el horizonte, buscando a su ángel guardián.
Allí estaba él, más cerca que de costumbre, con la cabeza levantada y las orejas alertas, como si también él presintiera la tormenta que se avecinaba. Esa noche, el cielo se encapotó con una rapidez inusual. Nubes negras y pesadas, cargadas de electricidad, se arremolinaron sobre el pequeño pueblo, sumergiéndolo en una oscuridad prematura. El viento comenzó a soplar con fuerza, aullando entre las casas y levantando nubes de polvo. Se olía a tierra mojada, a la promesa de una lluvia torrencial. Los vecinos se apresuraron a cerrar sus puertas y ventanas, preparándose para la tormenta. Pero para consuelo, expuesta a los elementos en su frágil refugio, la tormenta no era una promesa, sino una amenaza mortal. La presentación de su sufrimiento estaba a punto de llegar a su acto más cruel. La tormenta no tardó en desatarse con una furia apocalíptica. El cielo, antes de un gris amenazante, se rasgó en dos, liberando un diluvio de agua helada que caía en cortinas tan densas que borraban el paisaje. Cada gota era un golpe, un latigazo gélido que castigaba la tierra reseca. El viento aullaba como un alma en pena, sacudiendo los árboles con una violencia demencial y arrancando las láminas sueltas de los techos. Los relámpagos partían el cielo a cada instante, seguidos por truenos que retumbaban en el pecho, haciendo vibrar el suelo como si el mundo estuviera a punto de quebrarse. Era una noche de furia desatada, un caos en el que la naturaleza parecía reflejar la tormenta de odio que se vivía en aquella casa. Dentro de su precario refugio, Consuelo temblaba de una forma incontrolable. La paja que le servía de lecho estaba completamente empapada, convertida en un fango helado que le robaba el poco calor que le quedaba en el cuerpo. El viento se colaba por cada rendija del cobertizo, atravesándola con agujas de hielo. La tos que la aquejaba se había convertido en un espasmo doloroso que le desgarraba los pulmones. Sentía cómo la vida se le escapaba lentamente, cómo sus extremidades se entumecían y su mente comenzaba a nublarse. En su desesperación, una idea, un último acto de osadía, se formó en su cabeza. Pedir ayuda. Sabía que era un riesgo, pero la certeza de la muerte si se quedaba allí era aún más aterradora. Reuniendo las últimas hebras de su fuerza, se puso de pie con una dificultad inmensa. Cada movimiento era una agonía, sus articulaciones gritaban de dolor. Apoyándose en las paredes podridas del cobertizo, avanzó a tientas en la oscuridad, con el agua y el lodo llegándole a los tobillos. El trayecto de apenas unos metros hasta la puerta trasera de la casa le pareció un viaje eterno. Finalmente llegó. Sus dedos, entumecidos y temblorosos, se levantaron y golpearon la madera con un sonido apenas audible, un toque tímido y desesperado que fue casi ahogado por el estruendo de la tormenta. «Alma, hijita», susurró con un hilo de voz. «Por favor, una manta. Me muero de frío». Dentro de la casa, Alma escuchó los golpes. Al principio intentó ignorarlos, subiendo el volumen del televisor. Pero los toques, aunque débiles, persistieron. Un recordatorio irritante de la existencia de su madre. La furia comenzó a hervir en su interior. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba molestarla, invadir su santuario de amargura? Para ella no era una súplica de una madre moribunda, sino un acto de insolencia, un desafío a su autoridad. Se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia, y caminó con pasos furiosos hacia la puerta. La abrió de un tirón tan violento que la madera crujió, revelando la figura patética de Consuelo, empapada y temblando bajo la lluvia. La visión de su madre, en lugar de provocarle lástima, desató la bestia que llevaba dentro. «Vieja insolente, ¿qué te crees que haces?», gritó por encima del viento. Sin darle tiempo a responder, la agarró bruscamente del brazo. La piel de Consuelo, frágil como papel de seda, pareció desgarrarse bajo la presión de sus dedos.
Alma la arrastró sin piedad fuera del pequeño alero que la protegía, lanzándola de nuevo al patio, que ahora era un lodazal. Consuelo cayó de bruces, su rostro hundiéndose en el fango helado. Intentó levantarse, pero Alma se lo impidió, plantando una bota sobre su espalda encorvada. La humillación era total, absoluta, pero la crueldad de Alma no había llegado a su límite. Con los ojos inyectados en sangre y una expresión de odio puro, corrió hacia un pequeño cobertizo de herramientas y regresó con un trozo de soga vieja y áspera, la misma que usaba para amarrar a los cerdos. Agarró a su madre por los hombros, la levantó con una fuerza brutal y la arrastró hasta uno de los postes de madera que sostenían la cerca del chiquero. Consuelo no opuso resistencia. Su cuerpo era un muñeco de trapo en manos de su verdugo. Alma la empujó contra el poste y comenzó a atarla, pasando la soga alrededor de su cuerpo frágil, apretando los nudos con una saña aterradora. La soga se clavaba en la piel de Consuelo, rozando sus huesos a través de la ropa mojada. Cada vuelta era una nueva punzada de dolor, pero el dolor físico era nada comparado con la herida que se abría en su alma. Estaba siendo atada como un animal, castigada y exhibida en medio de la tormenta por la hija que había acunado en sus brazos. Cuando Alma terminó, dio un paso atrás para admirar su obra. Consuelo estaba indefensa, amarrada al poste, con la cabeza gacha y el agua de la lluvia mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. «Aquí te quedarás, para que aprendas a no molestar», le gritó Alma, con la voz rota por una furia que sonaba casi a desesperación. Tras escupir sus últimas palabras venenosas, Alma se dio las vuelta, dispuesta a regresar al calor de su casa, dejando a su madre a merced de la tormenta. Para Consuelo, ese fue el momento de la verdad. El frío ya no era solo frío, era la muerte que empezaba a reclamarla. Sintió cómo sus fuerzas la abandonaban por completo, cómo su respiración se volvía cada vez más superficial. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, los truenos sonaban lejanos, la lluvia se sentía como un recuerdo. En la profunda oscuridad de su agonía ya no había miedo ni dolor, solo una extraña y abrumadora paz. Sabía que su hora había llegado. Cerró los ojos, no para protegerse de la lluvia, sino para concentrarse en un último acto de amor. Levantó su corazón, todo lo que le quedaba, hacia el cielo oscuro y tormentoso. Sus labios apenas se movieron, pero su alma gritó con una fuerza que trascendía el ruido del viento y el agua. No pidió por su vida, no pidió ser salvada. Su súplica final fue el regalo más grande que una madre podía ofrecer. «Dios mío», oró desde lo más profundo de su ser, «si ya es mi hora, recíbeme en tus brazos. Te lo pido, Padre, pero no abandones el alma de mi hija. Perdónala, Señor. No la dejes sola en su oscuridad». En el preciso instante en que la última palabra de su oración se disolvió en el aire, sucedió. Un relámpago cegador, de un blanco azulado y antinatural, rasgó el cielo directamente sobre el chiquero. No fue un destello rápido. Fue una explosión de luz que iluminó cada rincón del patio con una claridad sobrenatural, congelando la escena por un segundo eterno. Alma, que estaba a punto de poner un pie en el umbral de su casa, se quedó paralizada, encandilada por el resplandor. El mundo entero pareció contener la respiración, y el estruendo del trueno que siguió fue tan potente, tan cercano, que sonó como el rugido de Dios. Inmediatamente después del trueno, un nuevo sonido rompió la noche. No era el viento, no era la lluvia. Era el golpeteo rítmico y poderoso de unos cascos galopando sobre el lodo, un sonido que se acercaba a una velocidad imposible. Desde la oscuridad de la llanura emergió una figura. Era Relámpago. Pero ya no era solo un caballo. En la luz intermitente de los relámpagos parecía una criatura de otro mundo.
Sus ojos brillaban con una furia inteligente, su pelaje azabache relucía bajo el agua y una nube de vapor emanaba de sus hollares. Se movía con un propósito, con una determinación que helaba la sangre, con una fuerza que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Relámpago llegó al límite de la propiedad. No se detuvo, no buscó una apertura. En un despliegue de poderío muscular y voluntad pura, se elevó en el aire y saltó la cerca de alambre de púas como si fuera un simple obstáculo en su camino. Aterrizó en el patio con un chapoteo atronador de lodo y agua, plantándose con una firmeza inquebrantable. La tierra tembló bajo su peso. Se había materializado en el centro del drama, un juez inesperado y terrible que había venido a impartir una justicia que no era de este mundo. Se interpuso directamente entre Alma y Consuelo. Su cuerpo, grande y musculoso, formó un escudo viviente que protegía a la anciana de la vista de su verdugo. Alma, todavía aturdida por el relámpago, levantó la vista y se encontró con la mirada del caballo, y lo que vio en esos ojos la aterrorizó. No era la mirada de un animal asustado o agresivo, era una mirada de juicio, de una inteligencia ancestral y de una ira sagrada que parecía penetrar hasta el fondo de su alma podrida. Se sintió desnuda, expuesta, como si aquel ser pudiera ver cada pecado, cada pensamiento oscuro que había albergado en su corazón. Entonces, Relámpago levantó su cabeza hacia el cielo tormentoso, llenó sus pulmones de aire y emitió un relincho que no se pareció a nada que se hubiera escuchado antes en aquel pueblo. Fue un sonido ensordecedor, una mezcla de trompeta de guerra y grito de dolor, un estruendo que vibró con poder y furia. El relincho resonó por todo el valle, acallando por un instante el rugido de la tormenta. Fue un grito de acusación, una condena sonora que pareció hacer temblar los mismos cimientos de la casa de Alma. Los vecinos, acurrucados en sus hogares, lo escucharon y se persignaron, sin saber qué era, pero sintiendo que algo terrible y sagrado estaba ocurriendo. Después de su sentencia sonora, el caballo bajó la cabeza. Su furia, que había estado dirigida a Alma, se transformó en una ternura infinita al volverse hacia Consuelo. La anciana, todavía atada y al borde de la inconsciencia, sintió un aliento cálido en su rostro. Abrió los ojos con dificultad y vio la cabeza del noble animal inclinada sobre ella. El caballo la olfateó suavemente, como para asegurarse de que todavía estaba viva. Luego, con una delicadeza que contradecía su tamaño y su poder, comenzó a mordisquear la soga que la aprisionaba. Sus dientes, fuertes y capaces de triturar las plantas más duras, trabajaron la cuerda con una precisión increíble. No la rasgaba con violencia, sino que la deshilachaba con paciencia, fibra por fibra. Alma observaba la escena, petrificada, incapaz de moverse, de gritar, de comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía un animal, una bestia supuestamente irracional, actuar con tal inteligencia, con tal propósito? No era natural, era un milagro aterrador que la estaba juzgando a ella. Finalmente, con un último tirón, la soga cedió. Las cuerdas rotas cayeron al lodo y el cuerpo de Consuelo, libre de sus ataduras, se desplomó hacia adelante, pero no tocó el suelo. Relámpago se había movido con una rapidez asombrosa, colocando su propio cuerpo para recibirla. La anciana quedó recostada contra el costado cálido y fuerte del caballo, protegida de la lluvia y el viento por su salvador. El animal permaneció inmóvil, un pilar de fuerza y compasión en medio de la tempestad, con la mujer que había venido a salvar descansando sobre él. El acto estaba consumado. La intervención divina había tenido lugar. El caballo no. Había atacado a Alma. No había necesitado hacerlo. Su sola presencia, su juicio silencioso y su acto de liberación milagrosa habían sido suficientes.
Había quebrado algo dentro de Alma, algo mucho más profundo que su orgullo. Había destrozado el muro de odio que ella había construido a su alrededor durante años, dejando al descubierto el alma miserable y culpable que se escondía debajo. El clímax había llegado, y sus consecuencias estaban a punto de cambiarlo todo. La lluvia comenzó a amainar, como si la furia del cielo se hubiera aplacado una vez cumplida la misión. El viento se calmó, convirtiéndose en un murmullo. Solo quedaba el sonido suave de las gotas cayendo y el de la respiración agitada de los tres seres que habían protagonizado el drama. Una anciana rescatada del borde de la muerte, un caballo que había actuado como un instrumento de Dios, y una hija que estaba a punto de enfrentarse al colapso total de su mundo. En la quietud que siguió a la tormenta, el relincho de Relámpago todavía parecía flotar en el aire. No había sido solo un sonido, había sido un llamado de atención, una alarma que había despertado más que solo a los vecinos. Había despertado la conciencia dormida de un pueblo y estaba a punto de despertar el alma muerta de una mujer. La escena era surrealista, la anciana apoyada en el caballo, ambos envueltos en un aura de santidad, y Alma de pie, sola y temblando, enfrentada a la enormidad de su pecado. El milagro no fue ruidoso ni destructivo. Fue un acto preciso, quirúrgico y devastadoramente eficaz. Demostró que la fuerza no siempre reside en la violencia, sino en la verdad revelada. Relámpago no había necesitado usar sus cascos para castigar. Había usado su nobleza para exponer la falta de ella. Y al hacerlo, había preparado el escenario para el acto más difícil de todos: la redención. La imagen de su madre, atada e indefensa, y la del caballo rompiendo sus ataduras, se grabó a fuego en la mente de Alma. Sería una imagen que la perseguiría en sus sueños y en sus vigilias, un recordatorio constante del monstruo en el que se había convertido y del milagro que había presenciado. El caballo no se movía, seguía protegiendo a Consuelo, esperando. Parecía saber que su trabajo aún no había terminado, que la liberación física de la anciana era solo el primer paso. La tensión en el aire era palpable. Alma sentía la mirada del caballo sobre ella, una mirada que no la soltaba. Era como estar ante un confesor silencioso que ya conocía todos sus crímenes. No podía huir, no podía gritar, no podía defenderse. Estaba atrapada en el juicio de sus propias acciones, un juicio que había sido traído a su puerta por el más improbable de los mensajeros. El punto de inflexión había llegado y había pasado. La crueldad había alcanzado su punto máximo y había sido respondida por una intervención igualmente máxima. La balanza se había inclinado. Ahora solo quedaba ver cómo los personajes reaccionarían a este nuevo equilibrio de poder, a esta nueva realidad donde los milagros eran posibles y donde el juicio divino podía llegar a galope. El eco del relincho había viajado más allá del patio de Alma. Había cruzado cercas y paredes, se había metido en las casas y en los corazones de los vecinos. Luces comenzaron a encenderse en las ventanas, puertas se abrieron con cautela. La gente, alertada por un sonido que sintieron más en el alma que en los oídos, comenzaba a asomarse, a preguntarse qué había sido aquel lamento celestial. La comunidad que había permanecido en silencio durante tanto tiempo estaba a punto de despertar, y su despertar sellaría el destino de Alma. Alma permaneció inmóvil, clavada en el lodo, mientras el mundo que había construido con cimientos de odio se derrumbaba a su alrededor. El miedo que sentía no era hacia el imponente animal que la observaba, sino hacia lo que su presencia representaba. En los ojos oscuros y profundos de Relámpago no vio la furia de una bestia, sino el reflejo de su propia alma monstruosa.
Fue como si un espejo divino se hubiera alzado frente a ella, obligándola a confrontar, sin excusas ni escapatorias, la totalidad de su miseria moral. Cada acto de crueldad, cada palabra venenosa, cada día de humillación que le había infligido a su madre, desfiló ante sus ojos en un instante de claridad brutal y aniquiladora. Una fuerza invisible pareció empujarla hacia abajo, y sus rodillas se doblaron, hundiéndose en el fango que minutos antes había sido el lecho de su madre. Un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta, el primer sonido de auténtica emoción que había emitido en una década. No era llanto de autocompasión, sino el grito de un alma que se quiebra, que se rompe en 1000 pedazos bajo el peso insoportable de la culpa. Se cubrió el rostro con las manos sucias de lodo y lloró con la desesperación de un condenado que acaba de recibir su sentencia. Por primera vez en años, el monstruo del rencor dio paso a la niña herida que siempre había estado debajo, y su dolor, por fin, fue por alguien más que no fuera ella misma. Mientras tanto, el relincho de relámpago, esa llamada sobrenatural, había cumplido su propósito. Las luces comenzaron a parpadear en las casas vecinas como luciérnagas despertando en la noche. Puertas que siempre habían estado cerradas a cal y canto se abrieron con una vacilación que pronto se convirtió en determinación. Liderando la pequeña procesión de almas curiosas y asustadas, venían don Ignacio, el tendero, y doña Elvira, la rezandera. Él, armado con un viejo farol de petróleo que arrojaba una luz temblorosa. Ella, con un rosario apretado en una mano y una valentía recién descubierta en su corazón. Ya no eran los espectadores silenciosos. El milagro los había convertido en actores. Al entrar al patio, se detuvieron en seco, boquiabiertos ante la escena que se presentaba ante ellos. La luz del farol de don Ignacio pintó un cuadro que parecía sacado de un relato bíblico. Allí estaba la pobre Consuelo, todavía débil y temblorosa, pero protegida por el cuerpo macizo de un caballo negro que la cobijaba con una ternura inexplicable. Y a unos metros, de rodillas en el lodo, estaba la temida Alma, reducida a un mar de llanto y vergüenza. El secreto a voces del pueblo ya no era un susurro, era una verdad expuesta, iluminada, innegable. La vergüenza de Alma se hizo pública, y en las miradas de sus vecinos no había triunfo, sino una profunda y sobrecogedora lástima. Doña Elvira fue la primera en reaccionar. Dejó caer su rosario y corrió hacia Consuelo, quitándose su propio rebozo para cubrir los hombros temblorosos de la anciana. «Consuelito, mi reina, Dios santo, estás viva», susurró con la voz quebrada por la emoción. Don Ignacio, por su parte, se acercó con cautela, su mirada pasando del caballo a Alma y de vuelta a Consuelo. «Hay que sacarla de aquí», dijo con una autoridad que nunca antes había mostrado. «Llevémosla a casa de Elvira, ahí estará caliente y segura». Otros vecinos se acercaron, ofreciendo mantas y ayuda, formando un círculo de protección alrededor de la víctima, un círculo que dejaba a Alma completamente sola en el centro de su propia desgracia. Con una delicadeza infinita, como si estuvieran manejando la reliquia de una santa, varios hombres levantaron a Consuelo en brazos. La anciana apenas pesaba. Mientras la llevaban fuera del chiquero, sus ojos se cruzaron por un instante con los de Relámpago. El caballo dio un suave resoplido, una especie de despedida, y retrocedió lentamente hacia la oscuridad de la llanura. Su misión estaba cumplida. No era su lugar quedarse entre los hombres. Él era el mensajero, y el mensaje había sido entregado de forma contundente. Con un último vistazo a la escena, se dio la vuelta y desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Llevaron a Consuelo a la modesta casa de doña Elvira,
que rápidamente se convirtió en un santuario de actividad y compasión. Las mujeres del pueblo se movilizaron con una eficacia asombrosa. Calentaron agua, buscaron ropas limpias, prepararon un caldo caliente que olía a gloria. Con un cuidado amoroso, la despojaron de sus harapos mojados y la bañaron, limpiando el lodo y la miseria de su piel arrugada. Cada caricia, cada palabra de consuelo, era un bálsamo que comenzaba a sanar heridas mucho más profundas que las físicas. Consuelo, envuelta en mantas limpias y recostada en una cama blanda por primera vez, en años lloraba en silencio, pero esta vez sus lágrimas eran de gratitud. Mientras Consuelo era atendida, un grupo de hombres, incluyendo a la autoridad local del pueblo, un ranchero respetado que hacía las veces de juez de paz, se dirigió a Alma. Ella seguía en el mismo lugar, incapaz de moverse, como si estuviera pegada al suelo por la vergüenza. No levantó la vista cuando ellos se pararon a su alrededor. «Alma», dijo el juez con voz grave pero no cruel, «lo que has hecho no tiene nombre. Has deshonrado a tu sangre y a este pueblo». Ella no respondió. No había defensa posible. La evidencia de su crimen no estaba en el Código Penal, sino en el cuerpo frágil de su madre y en la memoria de un milagro que todos sentían haber presenciado. El verdadero juicio, sin embargo, no sería ante los hombres. Al día siguiente, cuando Consuelo hubo recuperado un poco de fuerza, pidió ver a su hija. La llevaron a casa de doña Elvira. Alma entró a la habitación con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a los ojos a la mujer que había torturado. El silencio era espeso, cargado de todo lo que no se había dicho. Alma finalmente se arrodilló al lado de la cama, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Esperaba gritos, reproches, una condena justa y merecida, pero lo que recibió la desarmó por completo. Consuelo, con su mano temblorosa, buscó el rostro de su hija y lo acarició con una ternura que Alma no recordaba haber sentido nunca. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una claridad asombrosa. «Mírame, hijita», susurró con una voz débil pero firme. Alma levantó la vista, sus ojos inundados en lágrimas encontrándose con los de su madre. «Yo te perdono, Alma», dijo Consuelo, y cada palabra era una gota de bálsamo sobre la herida purulenta de su hija. «Te perdono por todo. El odio solo trae más oscuridad. Ahora tienes que perdonarte tú. Ese será tu camino más difícil». El perdón de su madre fue un golpe más devastador que cualquier castigo. La liberó de la justicia de 1900. Los hombres, pero la condenó a la penitencia de su propia conciencia. Alma se aferró a la mano de su madre y lloró como no lo había hecho desde que era una niña, un llanto de liberación, de dolor y de una gratitud tan inmensa que le quemaba el pecho. En ese instante supo que su vida de amargura había terminado, pero que su camino hacia la redención apenas comenzaba. No sería fácil, pero por primera vez no estaría sola. La luz del perdón de su madre sería su guía. Alma no fue encarcelada, pues en un pueblo tan pequeño, la vergüenza pública y el juicio de la comunidad eran un castigo más severo. Sin embargo, ella misma se impuso la penitencia más dura. Comenzó a trabajar incansablemente, buscando expiar su culpa a través de actos de servicio. Se ofreció para limpiar la pequeña capilla del pueblo cada día, de rodillas, fregando los suelos hasta que sus manos sangraban. Ayudaba a los más necesitados, llevando comida a los enfermos, cuidando a los ancianos que no tenían a nadie, ofreciendo su fuerza física para las tareas más pesadas. Nunca volvió a levantar la voz. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era con una humildad que desconcertaba a quienes la habían conocido antes. Su rostro, antes una máscara de dureza, se suavizó, aunque una profunda tristeza nunca abandonó del todo sus ojos. Era el peso de su memoria, la cruz que cargaría por el resto de su vida. No buscaba el perdón de los demás,
porque ya había recibido el único que importaba. Buscaba, en cada acto de caridad, reconstruir su alma rota, pieza por pieza, con la esperanza de que algún día pudiera sentirse digna del milagro que había presenciado. Consuelo, por su parte, floreció bajo el cuidado de la comunidad. Liberada de su prisión de miseria, su salud mejoró notablemente. Su tos desapareció, y aunque sus dolores de la edad persistían, su espíritu estaba más ligero que nunca. Se convirtió en la abuela del pueblo, una figura venerada y querida por todos. Pasaba sus días sentada en el porche de Mindrecies, doña Elvira rezando su rosario y contando historias a los niños que se reunían a sus pies, fascinados por la anciana de ojos bondadosos que había sido salvada por un caballo celestial. Vivió 3 años más, 3 años de paz, amor y dignidad. Se despidió de este mundo una mañana tranquila, mientras dormía con una sonrisa serena en los labios. Todo el pueblo acudió a su funeral, no para llorar su muerte, sino para celebrar su vida y su fe inquebrantable. Alma estuvo allí, en un segundo plano, llorando en silencio, no por la pérdida, sino por la abrumadora gracia de haber sido perdonada por una santa. La muerte de Consuelo no fue un final, sino la consolidación de su leyenda. La historia del milagro del establo no murió con Consuelo. Al contrario, echó raíces profundas en el corazón del pueblo, convirtiéndose en un legado de fe que se transmitiría de generación en generación. La figura de Relámpago, el caballo salvaje, se transformó en una leyenda. Los campesinos juraban verlo a veces, en las colinas al atardecer, una silueta oscura y noble vigilando el valle, y lo llamaban con reverencia el caballo de Santa Consuelo. Se convirtió en un símbolo de la intervención divina, un recordatorio de que Dios obra de maneras misteriosas y a menudo inesperadas. En el mismo lugar donde Consuelo había sido amarrada, en aquel pedazo de tierra que había sido testigo de la peor crueldad y del más grande milagro, la gente del pueblo decidió construir un monumento. Con sus propias manos, usando adobe hecho del mismo lodo que había empapado a Consuelo, levantaron una pequeña capilla, una capillita blanca y humilde. Era un acto de devoción colectiva, una forma de asegurarse de que la lección de aquella noche de tormenta nunca fuera olvidada. Dentro de la capilla, un artista local pintó un mural rústico pero profundamente emotivo. La pintura representaba la escena central del milagro, una anciana frágil siendo protegida por un imponente caballo negro, cuyos ojos brillaban con una luz celestial mientras rompía las sogas que la ataban. Debajo de la imagen, una simple placa de madera rezaba: "Aquí, la fe de una madre movió la mano de Dios, en memoria de Santa Consuelo y su guardián". La capilla se convirtió en un lugar de peregrinación para la gente de la región, un faro de esperanza. El legado más profundo, sin embargo, no fue de piedra ni de pintura, sino la transformación de la propia comunidad. La historia los unió, los hizo más compasivos, más atentos al sufrimiento ajeno. El miedo y la indiferencia que habían permitido la tragedia de Consuelo fueron reemplazados por un sentido de responsabilidad compartida. Aprendieron a no callar ante la injusticia, a ser los guardianes los unos de los otros. El milagro no solo había salvado a una mujer y redimido a otra, había sanado el alma de todo un pueblo. Alma vivió una vida larga y solitaria, pero no vacía. Dedicó cada día a honrar la memoria de su madre a través de sus acciones. Se convirtió en el pilar silencioso de la comunidad, la primera en ayudar y la última en irse. Nunca habló del milagro, pero lo vivía cada día. En su vejez, los niños del pueblo, que no conocían su historia completa, la querían y la respetaban, llamándola simplemente la abuela Alma. Y quizás esa fue su redención final, ser recordada no por su pecado, sino por su penitencia.
La historia de Consuelo, Alma y Relámpago se convirtió en el cuento que las abuelas narraban junto al fuego, una lección sobre el poder destructivo del rencor y la fuerza redentora del perdón. Se convirtió en un recordatorio palpable de que la fe, incluso la más silenciosa y humilde, puede resonar en el cielo con la fuerza de un trueno y que la respuesta puede llegar galopando en la oscuridad, no para castigar, sino para liberar. Y así, un acto de crueldad en un chiquero olvidado se transformó en una eterna leyenda de esperanza. Y así termina la increíble jornada de Consuelo, una mujer cuya fe silenciosa fue más poderosa que el más estruendoso de los ejércitos. Su historia nos obliga a mirar dentro de nuestros propios corazones y hacernos preguntas difíciles. ¿Cuántas veces hemos permitido que el rencor nos envenene el alma, como le pasó a Alma? ¿Y cuántas veces, en nuestros momentos más oscuros, hemos tenido la fuerza de Consuelo para orar, no por venganza, sino por la sanación de quienes nos han herido? Quizás, en tu propia vida, estás atravesando una tormenta. Quizás te sientes atado, abandonado en tu propio chiquero de desesperación. La historia de hoy es un recordatorio de que no estás solo. Los milagros no siempre vienen con alas y trompetas. A veces llegan con el sonido de cascos en el lodo, con la ayuda inesperada de un extraño, con una palabra de perdón que lo cambia todo. La pregunta es, ¿estás prestando atención a las señales? ¿Estás escuchando el relincho de tu propio milagro? Nos encantaría saber qué te ha parecido esta historia. ¿Has presenciado alguna vez un acto de fe o de perdón que te haya cambiado la vida? ¿Crees que hasta el corazón más endurecido puede encontrar el camino de regreso a la luz? Comparte tus pensamientos y tus propias historias en la sección de comentarios. Tu testimonio podría ser la señal que otra persona está esperando. Queremos crear una comunidad donde todos podamos inspirarnos y recordarnos que la esperanza es lo último que se pierde. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la fe y la redención, te pedimos que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Cada semana traemos nuevas narrativas que buscan inspirar, conmover y recordarnos la fuerza del espíritu humano. No te las pierdas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la fe de Consuelo y la lección de Relámpago te acompañen siempre.